Me congratula el anuncio, estaremos atentos a esas sanciones, tanto a que se pongan esas sanciones como a que se cobren. Nosotros trasladamos aquí una preocupación que no es solo nuestra, es una preocupación que nos trasladan las organizaciones de consumidores y usuarios, ni más ni menos que FACUA, que es la organización con más representación en este sentido, y que habla de un aumento del 72% de las denuncias de consumidores en el último año 2015. Pero no es una preocupación solo de FACUA ni solo de Podemos, es también una preocupación expresada en su momento por el Defensor del Pueblo, que abrió diligencias sobre la impunidad que gira en torno a la cuestión de las sanciones de consumo en Andalucía. En este sentido, la organización ha hecho una serie de recomendaciones que entendemos que son sensatas y de las que daremos traslado en esta Cámara a través de una interpelación y de una moción que esperemos que salga por unanimidad de los grupos, porque entiendo que es una preocupación que nos aqueja a todos. ¿Por qué es trascendente este asunto de los consumidores? Porque entendemos que contra los ciudadanos se ha producido un doble fraude. Un fraude que ha sido un fraude legal, que es el fraude del rescate bancario, que es el fraude del 135 de la Constitución, que es el fraude de las 2 reformas laborales que abarataban el despido, que es el fraude de las reformas fiscales de ambos partidos que han provocado la situación en la que el 70% de la carga fiscal la soportan los trabajadores y las trabajadoras, la gente que vive de sus manos, la gente que se levanta por la mañana para ir a trabajar o para ir a buscar trabajo, y se combina con un fraude ilegal que continúa porque queda impune. Creo que la clave para acabar con los fraudes de las grandes empresas, los fraudes masivos, es acabar con la impunidad, y eso pasa por sanciones ejemplarizantes, sanciones que aspiren a cobrar el total de la cantidad defraudada, porque o si no el fraude seguirá siendo un negocio, y en este caso no se ha dado en ningún momento por parte de las sanciones que se han puesto, y además la necesidad de que las personas, los consumidores, los ciudadanos que denuncian determinado fraude no tengan que acudir a los tribunales, es decir, que puedan verse satisfecha la petición de fin de la impunidad que hay por parte de la mayoría de la sociedad andaluza, de los consumidores y consumidoras, respecto a los pequeños fraudes masivos, es decir, esas cantidades por las que ningún ciudadano acudiría ni a los tribunales ni a un proceso de arbitraje, pero que sí deberían ser sancionadas cuando se detectan por parte de la Administración pública, porque son la única garantía de que no vuelvan a ocurrir, además de que son unas cantidades nada desdeñables que, desde luego, no nos sobran. Por otra parte, aspiraríamos a que absolutamente todas las sanciones se publique tanto si se ponen o no y si se cobran o no y en qué cantidad. Y esa es una realidad que las asociaciones de consumidores y usuarios nos trasladan que no es así, es decir, que no aparece por ninguna parte. Cuarto asunto, nosotros podemos pensar en alguna hipótesis de por qué esto no se ha hecho. Hay varias posibilidades que se nos ocurren. Una guarda relación con una especie de dejación de funciones, y esto, de verdad, es muy difícil explicar que un expediente abierto en el año 2013 por un fraude masivo relativo a un tema tan sensible como las cláusulas suelo no se haya resuelto y corra peligro grave de que prescriban. Además, son miles de millones de euros que, insisto, no nos sobran a la Administración pública andaluza, y más aún cuando en campaña electoral usted dijo que iba a luchar con todas sus fuerzas contra las cláusulas suelo. Ese expediente abandonado del año 2013, donde además trabajadores públicos han hecho un esfuerzo por cursar esos expedientes y que no se han resuelto, quedarán en agua de borrajas si no nos lo tomamos en serio. Así que una opción de por qué no se hace puede ser una especie de dejación de funciones respecto a la cuestión del consumo. La segunda puede ser por miedo a publicar esas sanciones ejemplarizantes, a imponer máximas sanciones que están previstas en la Ley de Consumo y que se correspondan con la cantidad defraudada para que el fraude deje de ser un negocio. Y es un miedo que no entendemos. ¿Por qué? Porque las empresas no se van a ir del principal granero de consumidores que tiene España, como es Andalucía. No es susceptible de que nos dé miedo en ningún caso. Y la tercera hipótesis, que esperemos que no sea por eso, pues puede ser directamente por impunidad, o sea, por complicidad. Impunidad por complicidad. Y de la complicidad habla la privatización de las empresas estratégicas, que son las que reciben además más denuncias, curiosamente, esas empresas que eran públicas y se privatizaron por parte de gobiernos del PP y del PSOE, y que ahora son aquellas que recaban la mayor cantidad de denuncias, como son las teleoperadoras, como son las empresas energéticas, como son las entidades financieras. En segundo lugar, por el rescate
que han tenido esas empresas. De eso nos habla también la complicidad, tanto de las eléctricas con los 2.500 millones de euros de ese rescate ilegal que cometió el Gobierno del PSOE y que permitió y continuó el Partido Popular desde el Gobierno. Y nos hablan también de complicidad, evidentemente, las puertas giratorias. Y la última entrada por esa puerta, lamentablemente, es del Partido Socialista y es Trinidad Jiménez. Así que, ¿cuál es la respuesta? ¿Por miedo, por dejación de funciones o por complicidad? Muchas gracias. Gracias, señora Rodríguez Rubio. Señora presidenta.